Dueño de restaurante contrata a hombre sin hogar para un trabajo. Lo que ocurre a continuación es impactante. El sol de la mañana apenas había entrado por las altas ventanas del Beastuac de Grayson cuando el personal comenzó a entrar para su reunión previa al turno. El restaurante estaba ubicado entre una boutique de alta gama y una cafetería artesanal en Maple Avenue. No exactamente en el centro de la ciudad, pero con el suficiente prestigio como para que la clientela esperara un cierto nivel de refinamiento. Manteles blancos, cubiertos relucientes y camareros que parecían salidos de un catálogo eran parte de lo que hacía que Graysons fuera el centro de atención de la ciudad. Amanda, la camarera jefa, arregló su cabello rubio en un moño perfecto mientras charlaba con Sach, el camarero, cuyas conexiones familiares le habían conseguido los codiciados turnos de fin de semana. Eran los líderes no oficiales de lo que el personal de cocina llamaba el Comité Bonito, empleados del frente del restaurante que trataban el piso del restaurante como su pasarela personal. ¿Viste lo que dio de propina la mesa 7 anoche? Amanda sonrió, mostrando sus dientes perfectamente blanqueados. 200 en un cheque de 500. Te lo digo, lo importante es el toque personal. Sacha sintió, mientras revisaba las páginas de su teléfono y parecía estar de acuerdo con el papel. Nadie da esa propina cuando le atiende a alguien que parece no pertenecer al lugar. La conversación se detuvo cuando el señor Grayson salió de su oficina. A diferencia de la mayoría de los propietarios de restaurantes que se visten para impresionar, Richard Grayson era un ejemplo de autoridad discreta. Su camisa chamé abotonada y sus jeans oscuros comunicaban que él era el jefe y alguien que no tenía miedo de ayudar a limpiar un derrame si era necesario. A sus 52 años, con cabello entrecano y líneas de expresión que se profundizaban cuando sonreía, imponía respeto sin exigirlo. Por lo general, molesta a todo el mundo, dijo, y su voz interrumpió el parloteo. Antes de repasar las ofertas y reservas de hoy, me gustaría presentarles a nuestro nuevo miembro del equipo. El personal enderezó sus ojos curiosos y se dirigió hacia la puerta de la oficina. En Graysons las nuevas contrataciones eran escasas. El lugar tenía una lista de espera de solicitantes desesperados por trabajar en uno de los establecimientos más rentables de la ciudad. Lo que salió de la oficina no fue lo que nadie esperaba. Un hombre de unos 40 años avanzó arrastrando los pies, con la mirada fija en el suelo de hormigón pulido. Su barba estaba descuidada, su ropa estaba limpia pero desgastada hasta el punto de ser transparente en algunos lugares. La camisa de franela descolorida colgaba de unos hombros que parecían hundirse hacia adentro, como si estuviera tratando de desaparecer en sí mismo. Sus manos, ásperas y con la piel agrietada alrededor de los nudillos, se movían nerviosamente a sus costados. El silencio en el restaurante era absoluto. Incluso el ruido habitual de la cocina se detuvo cuando los cocineros se asomaron por la ventana de servicio para echar un vistazo. «Este es Hank», dijo el señor Grayson, colocando una mano firme sobre el hombro del hombre. «Se une a nuestro equipo de back of house como asistente de cocina a partir de hoy». Las cejas perfectamente delineadas de Amanda se alzaron mientras intercambiaba una mirada con Sach, cuya sonrisa se había congelado en algo más parecido a una mueca. El cocinero, Marcus, murmuró algo que hizo reír disimuladamente al lavaplatos que estaba a su lado. Hank tiene experiencia en servicio de alimentos. El señor Grayson continuó, ya sea ajeno o ignorando las reacciones. Y ayudará con la preparación, la limpieza y todo lo que el chef necesite. Espero que todos le muestren el mismo respeto que se muestran entre sí. El silencio incómodo persistió hasta que el chef Louise se aclaró la garganta. «Bienvenido a bordo», dijo, aunque su tono sugería todo menos bienvenida. «Comenzamos los preparativos en 10. Te mostraré dónde está todo». Mientras el señor Grayson se retiraba a su oficina, el chef Luis conducía a Hank a la cocina. Los susurros estallaron como una ruptura. ¿Habla en serio? Amanda siseó, acurrucándose con Sach y otros dos camareros. Ese tipo parece que ha estado viviendo debajo del paso elevado junto al río. Lo he visto allí.
Será mejor que mi auto siga en el estacionamiento al final de mi turno, murmuró Sach, medio en broma, pero con un tono que dejaba en claro que no estaba del todo bromeando. En la cocina, la recepción no fue más cálida. El chef Luis, conocido por su estricta administración, le mostró a Hank un pequeño armario donde podía guardar sus pocas pertenencias. Escuchen, dijo Luis en voz baja, asegurándose de que estuvieran fuera del alcance de la oficina del señor Grayson. No sé qué clase de caridad eres para el jefe, pero en mi cocina, o trabajas o caminas. Entiendo. Hank asintió y sus ojos se encontraron brevemente con los de los chefs antes de volver a bajarlos. Sí, chef. Agradezco la oportunidad. Louise parecía sorprendida por la claridad y profundidad de la voz de Hank. No coincidía con la caída derrotada de su postura. Bien. Bueno, comencemos por trapear el vestidor. Luego los baños necesitan atención. Después de eso, consulte a Marcus para que se encargue de la trampa de grasa. Si Hank reconoció que le estaban asignando tareas que nadie más quería, no lo demostró. Él simplemente asintió nuevamente, encontró el armario de trapeadores donde Luis señaló y se puso a trabajar. Durante toda esa primera mañana, Hank se movió como un fantasma por el restaurante, completando silenciosamente cada tarea desagradable sin quejarse. Cuando terminó de fregar el refrigerador hasta que brilló, pasó a los baños, fregando hasta que los accesorios de porcelana reflejaron las luces del techo. Las trampas de grasa, que no habían sido limpiadas adecuadamente en semanas a pesar de los requisitos del Código de Salud, le llevaron más de una hora de trabajo repugnante. Desde su puesto preparando el comedor, Amanda observó a Hank a través de la puerta de la cocina. ¿En serio en qué estaba pensando Grayson? Le susurró a Tina, otra camarera. Este es un establecimiento de primera calidad, no un refugio para personas sin hogar. Tina se encogió de hombros, doblando servilletas de tela en forma de cisnes perfectos. Quizás lo conoce de algún lado o es un servicio comunitario ordenado por el tribunal o algo así. Bueno, será mejor que se quede atrás. Si los clientes lo ven, pensarán que hemos bajado nuestros estándares. La hora del almuerzo llegó y pasó en un torbellino de actividad. Hank permaneció en un segundo plano, lavando los platos cuando la máquina se atascaba, limpiando los derrames y llevando los utensilios limpios a la línea cuando se estaban acabando. Ni una sola vez se detuvo a descansar o a revisar su teléfono. A diferencia de la mayoría del personal, que encontró momentos para desaparecer e ir al baño, que coincidieron convenientemente con actualizaciones en las redes sociales. Cuando llegó la calma de la tarde, el señor Grayson salió de su oficina donde había estado trabajando en los libros. Encontró a Hank en el área de almacenamiento seco, organizando meticulosamente los estantes que habían estado desordenados durante meses. ¿Cómo va el primer día?, preguntó, con una voz más suave que la que usaba con el resto del personal. Hank se enderezó y una leve sonrisa se hizo visible a través de su barba. Buen señor. Gracias por la oportunidad. No necesitas llamarme señor. Hank. Richard está bien. O Grayson, como me llaman todos los demás. Hank asintió pero no respondió. Sus ojos, de un azul claro sorprendente que contrastaba con su rostro curtido, contenían algo que Grayson reconoció. El orgullo cuidadosamente protegido de la decepción. El personal. Grayson se sobresaltó. Luego hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Ya cambiarán de opinión. En el fondo son buenas personas. Solo dales tiempo. Ya me he acostumbrado, dijo Hank simplemente, volviendo a su tarea. Mientras Grayson se alejaba, pasó por la estación del servidor donde Sach le estaba mostrando algo a Amanda en su teléfono. Ambos riendo. Se enderezaron rápidamente cuando lo vieron. ¿Algo gracioso?, Grayson preguntó, con tono neutral, pero con mirada penetrante. Solo un meme, jefe, dijo Sach rápidamente, guardándose el teléfono en el bolsillo. Grayson le sostuvo la mirada un instante más de lo necesario antes de asentir.
La preparación de la cena empieza en 20 minutos. Después de que se alejara, Amanda se inclinó para susurrar. ¿Crees que vio lo que había en tu teléfono? Sach negó con la cabeza. De ninguna manera. Además, es solo una broma. Día de llevar a tu persona sin hogar al trabajo. No es que el tipo pueda verlo. Pero al otro lado del restaurante, una joven camarera llamada Maya los oyó y frunció el ceño. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia donde Hank trabajaba en silencio en la despensa. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero la volvió a cerrar, volviendo a limpiar las manchas de agua de las copas de vino. En la cocina, un tímido camarero llamado Eli forcejeaba con una pila de platos pesados cuando uno resbaló y se estrelló contra el suelo. Se preparó para el mal genio del chef Louis. Pero antes de que el chef pudiera reaccionar, Hank apareció con una escoba y un recogedor. «Le pasa a todo el mundo», le dijo Hank en voz baja al adolescente con los ojos abiertos mientras recogía con eficiencia los fragmentos de cerámica. «No pasa nada». Eli parpadeó sorprendido por la amabilidad, murmurando un gracias antes de escabullirse con los platos restantes. A medida que el día llegaba a su fin y se acercaba la hora del servicio de cena, los rumores sobre el nuevo empleado ya se habían consolidado. Hank era el proyecto benéfico del señor Grayson. Un hombre sin hogar al que le dieron una paliza. Alguien tolerado, pero no aceptado. El apodo de Dave el basurero ya se había extendido entre el personal de cocina. A pesar de que todos sabían que se llamaba Hank. Nadie se fijó en la pequeña cámara de seguridad en un rincón del almacén seco. Su luz roja parpadeaba mientras capturaba cada interacción, cada comentario susurrado y cada mirada de reojo. Nadie, excepto el señor Grayson, sentado en su oficina, revisando las imágenes con una expresión indescifrable. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el restaurante de una luz dorada mientras los clientes de la tarde comenzaban a llegar. Comenzaba otro turno en el bar de Grayson, y para el nuevo ayudante de cocina, la verdadera prueba apenas comenzaba. Habían pasado 2 semanas desde la llegada de Hank, y el cansancio inicial se había transformado en algo peor. Lo que empezaron como susurros ahora resonaban con fuerza en la cocina cuando Hank salía a descansar. El apodo de Dave el basurero se había quedado a pesar de que todos sabían su verdadero nombre. «Juro que lleva la misma camisa que ayer», comentó Amanda en voz alta durante la pausa de la tarde. Suficiente para que las mesas cercanas lo oyeran. «¿Tiene siquiera lavadora?». Lo cierto era que Hank alternaba entre 3 camisas de franela idénticas, cada una lavada meticulosamente en el fregadero del restaurante después de hora, cuando creía que nadie lo veía. Pero la percepción ya se había convertido en realidad para el personal. Lo que ninguno podía negar, sin embargo, era la ética de trabajo de Hank. Llegaba 30 minutos antes de que empezara su turno. Nunca se quejó, ni siquiera cuando Marcus derramó accidentalmente un recipiente de salsa de pescado en el suelo que Hank acababa de fregar. Y de alguna manera, terminaba sus tareas asignadas con tiempo suficiente para ayudar a los demás con las suyas. El hombre ni siquiera se toma descansos adecuados. El chef Luis le comentó a su chef demandante. Solo se sienta en el último escalón a comer las sobras que tiramos. El chef demandante se encogió de hombros. Trabajo gratis es trabajo gratis. ¿Pero te diste cuenta de que arregló la bisagra de la puerta de la cámara que llevaba meses atascada? El tipo sabe manejar herramientas. Tales observaciones podrían haber suavizado la actitud si se les hubiera dado tiempo, pero el equipo de recepción. Ya habían decidido quién era Hank, una intrusión indeseable en su refinado mundo. A Sach le encantaba complicarle el trabajo. El martes, escondió todos los productos de limpieza en su coche, observando con una diversión apenas disimulada cómo Hank registraba cada armario. «¿Buscas algo?», Sach preguntó inocentemente mientras Hank finalmente se acercaba a la barra. Parecía que faltaban el limpiador multiusos y el cabezal del trapeador, respondió Hank con voz suave pero firme. «Qué raro», dijo Sach mientras hacía girar un agitador de cócteles.
Quizás deberías revisar el contenedor de basura de afuera. De todas formas, puede que te sientas como en casa. Varios camareros cercanos se rieron disimuladamente. La expresión de Hank no cambió, pero algo brilló en sus ojos. No es ira, sino una comprensión profunda y resignada. Lo comprobaré allí, dijo dándose la vuelta. Maya, la camarera más joven del personal, observaba desde la máquina de café expreso y su rostro estaba enrojecido por la vergüenza ajena. Ella esperó hasta que Hank estuvo afuera antes de confrontar a Sach. Eso fue cruel, dijo en voz baja. Sach puso los ojos en blanco. Era una broma. Maya. Relájate. No es mi culpa que el tipo no capte la indirecta de que no. Pertenece aquí. Trabaja más duro que tú. Ella replicó, pero inmediatamente se arrepintió del comentario cuando la expresión de Sach se ensombreció. Cuidado, advirtió. Recuerden quién maneja el horario aquí cuando Grayson no mira. Sería una pena perder sus turnos de los sábados. En la esquina, Ellie, el autobús, observaba el intercambio en silencio. A los 17 años, estaba ahorrando cada centavo para la universidad comunitaria, y en Grayson pagaban mejor que en cualquier otro lugar que lo contratara. Había encontrado una pequeña bolsa marrón en el callejón el día anterior. El almuerzo de Hank, se dio cuenta, al ver al hombre mayor desenvolver un simple sándwich en su descanso. Más tarde, cuando nadie miraba, Ellie había dejado su propia manzana en el estante donde Hank guardaba sus cosas. Los pequeños tormentos continuaron. Alguien puso un trapeador sucio en la taquilla de Hank. Los camareros olvidaron raspar los platos antes de entregárselos en el lavavajillas, dejándolo solo. Sacó a mano servilletas y gajos de limón del triturador de basura. Un dibujo rudimentario apareció en el tablón de anuncios del personal. La caricatura de un hombre barbudo durmiendo en una caja de cartón con la etiqueta Viviendas para empleados. Durante todo el proceso, el señor Grayson brillaba por su ausencia, encerrado en su oficina, revisando facturas y haciendo llamadas. Pero la luz roja de las cámaras de seguridad seguía parpadeando, grabándolo todo. El jueves por la noche, tras un servicio particularmente ajetreado, Hank encontró una nota pegada a su tarjeta de tiempo. Las calles están más limpias que tus manos. Renuncia. Dobló la nota con cuidado y se la guardó en el bolsillo. Su rostro no revelaba nada. Lo que nadie vio fue al señor Grayson observando el monitor de seguridad mientras Hank descubría la nota. La expresión, normalmente afable, del dueño se endureció hasta convertirse en algo irreconocible. Cálculo mezclado con ira apenas contenida. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, el señor Grayson le hizo una seña a Hank mientras éste se preparaba para irse. Un momento en mi oficina. Hank lo siguió en silencio, con los hombros rígidos con lo que parecía resignación. La puerta se cerró tras ellos. Afuera, en la oscuridad. En el estacionamiento, Mia se detuvo junto a su auto, observando la luz de la oficina de Grayson. No podía oír lo que decían, pero vio sombras moviéndose tras las persianas. Cuando Hank salió 10 minutos después, se agazapó detrás de su auto, para no ser vista. Para su sorpresa, Hank sonreía levemente mientras caminaba hacia la parada del autobús. Y al pasar bajo la farola, habría jurado que lo vio enderezarse en toda su estatura. La eterna encorvadura desapareció repentinamente de sus hombros. El viernes por la noche en el restaurante de Grayson siempre era electrizante. El restaurante bullía de conversaciones, tintineo de vasos y el caos controlado de una cocina funcionando a plena capacidad. Esa noche estaba particularmente concurrida. Se rumoreaba que un crítico gastronómico del periódico local estaba entre los comensales, y la tensión era intensa. La chef Louise provocaba los pedidos con más agresividad de lo habitual. Los camareros corrían de una mesa a otra con sonrisas fingidas, ocultando su ansiedad. En el fregadero, Hank trabajaba incansablemente. El vapor hacía que su camisa de franela se le pegara a la espalda. Se acabaron. Copas de vino limpias,
pidió Amanda por la ventanilla de servicio, con el maquillaje cuidadosamente aplicado ya marchitándose por el calor. En ella, respondió Hank, abandonando la pila de ollas para priorizar la cristalería. Mientras se apresuraba a entregar las copas limpias, escuchó a Sach hablar en voz baja a un grupo de camareros reunidos junto a la barra. «Esta noche es la noche», susurró Sach, con los ojos brillantes de picardía. «Operación Ascenso». La risa recorrió al grupo, silenciada de inmediato al notar que Hank se acercaba. Amanda esbozó una sonrisa demasiado brillante para ser genuina. «Hank, justo el hombre que necesitamos», susurró, quitándole las copas. «Señor Grayson me acaba de dar una noticia muy emocionante». Hank entrecerró los ojos. «¿Qué noticia?» «Está tan impresionado con tu trabajo que quiere probarte en la mesa esta noche», intervino Sach con suavidad. «Material para la sala», dijo. «Una verdadera historia de Cenicienta». Algo en la expresión de Hank sugería duda, pero antes de que pudiera responder, la chef Louise gritó pidiendo más sartenes limpias. Para cuando volvió a la conversación, Amanda le ofrecía un delantal de camarero. «Toma», dijo. La mesa 12 estaba sentada junto a la ventana, con 4 comensales. «Son todas tuyas». El señor Grayson dijo que empezara con una mesa y viera cómo iba. Hank dudó, sus curtidas manos flotando sobre el impecable delantal negro. «No he sido entrenado para servir. Simplemente toma sus órdenes de bebida para empezar», animó Sach, sin que su sonrisa llegara a sus ojos. «Todos tenemos que empezar por algún lado». Desde el otro lado de la cocina, Maya observaba con creciente inquietud. El señor Grayson se había ido hacía una hora a una reunión con distribuidores de vino. Lo había oído decirle al chef que algo no andaba bien. Se dirigió hacia ellos, pero un grupo de 6 necesitaba sentarse, y para cuando ella volvió a mirar, Hank se estaba atando el delantal a la cintura. El comedor se sumió en un extraño silencio cuando Hank se acercó a la mesa 12. Para ser gente de negocios bien vestida y enfrascada en una conversación, sus ojos se abrieron de par en par de forma casi cómica cuando él se detuvo en su mesa. «Buenas noches», dijo Hank con una voz sorprendentemente clara y profesional. «Bienvenidos a Graysons. ¿Puedo empezar con unas bebidas?» Una de las mujeres intercambió miradas con sus compañeras. «¿Hay algún problema con nuestro camarero habitual?» «Soy su camarero esta noche», respondió Hank con firmeza, aunque sus nudillos se pusieron blancos alrededor de su bloc de notas. «¿Es usted nuevo?», preguntó uno de los hombres, no con crueldad, pero con evidente confusión. Antes de que Hank pudiera responder, Amanda irrumpió. «Siento mucho la confusión», dijo efusivamente. «Parece que ha habido una confusión. Hank es nuestra persona de mantenimiento», enfatizó las últimas 2 palabras con un desprecio apenas disimulado. «Me dijeron que sirviera esta mesa», dijo Hank en voz baja. El rostro de la empresaria se endureció con incomodidad. «Preferimos nuestro servidor habitual, por favor». Desde mesas cercanas, los clientes observaban el incómodo intercambio. En el bar, Sach y varios otros miembros del personal reprimieron la risa detrás de sus manos. «Por supuesto», dijo Amanda con exagerado alivio. Hank simplemente estaba confundido. Acerca de sus deberes. «¿No eras tú, Hank?» La humillación era palpable y flotaba en el aire como una presencia física. Maya se quedó congelada a mitad de camino mientras vertía agua en su propia mesa, observando con horror cómo se desarrollaba la escena. Luego empeoró. Cuando Hank se dio la vuelta para irse, un camarero llamado Jason chocó contra él con fuerza, haciendo que una bandeja de vino tinto cayera directamente sobre el pecho y la cara de Hank. El líquido carmesí salpicó su única camisa limpia y goteó sobre sus zapatos gastados. Un jadeo recorrió el comedor, seguido inmediatamente por una risa ahogada del personal reunido junto a la barra. Para todos, tanto el personal como los clientes, era evidente que esto había sido deliberado. «Ups», dijo Jason en voz alta, sin siquiera intentar sonar sincero.
Supongo que tendrás que volver a mantenimiento ahora. Por primera vez desde que empezó a trabajar en Graysons, algo se quebró en la compostura cuidadosamente mantenida de Hank. Sus hombros se tensaron y, por un instante sin aliento, Maya pensó que iba a arremeter. En cambio, miró directamente a Amanda, luego a Sach, y luego a cada cara sonriente, por turno. Su mirada no era de enojo, sino de algo peor. Contenía una decepción tan profunda que silenció la risa dondequiera que sus ojos se posaban. Sin decir palabra, Hank se quitó el delantal empapado, lo colocó con cuidado sobre una mesa vacía cercana y caminó hacia la cocina. El vino goteaba de su barba sobre el suelo pulido con cada paso digno. Solo 2 personas se movieron. Ellie corrió hacia adelante con una toalla y se la ofreció sin palabras a Hank, quien asintió en agradecimiento en silencio. Y Maya, abandonando su mesa por completo, siguió a Hank a la cocina. «Te tendieron una trampa», dijo desesperada una vez que se alejaron del comedor. «El señor Grayson nunca te pidió que sirvieras mesas. Ni siquiera está aquí esta noche». Hank la miró durante un largo momento. Sus ojos azules eran sorprendentemente claros en contraste con su rostro manchado de vino. «Lo sé», dijo simplemente. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta trasera hacia el callejón. El personal de cocina, que había observado la escena en el monitor de seguridad, se quedó en silencio cuando Maya regresó al comedor. Su rostro enrojeció de vergüenza por una crueldad en la que no había participado, pero que no había podido evitar. Lo que nadie notó fue la pequeña luz roja parpadeante en la cámara de seguridad que daba al comedor, capturando cada momento del incidente, y la sonrisa apenas perceptible que cruzó el rostro de Hank una vez que estuvo solo en el oscuro callejón. El sábado por la mañana amaneció con un sol dorado de otoño que entraba a través de las altas ventanas de Grayson. A las 10 de la mañana el personal comenzó a llegar para el turno de brunch, intercambiando historias sobre el entretenimiento de la noche anterior con presumida satisfacción. ¿Viste su cara cuando el vino le cayó encima? Jason se dio una palmada en la rodilla mientras le contaba la historia a una anfitriona del fin de semana que se perdió el espectáculo. «No tiene precio», asintió Amanda, retocándose el lápiz labial en el espejo compacto. «Tal vez ahora entienda que algunas personas simplemente no pertenecen aquí». Sach entró el último, con gafas de sol de diseño en la cabeza a pesar de la iluminación interior. «Damas y caballeros, les cuento la broma más grande en la historia de Grayson. Seguirán contando esa historia durante años». La risa murió abruptamente cuando doblaron la esquina hacia el comedor principal. Las sillas todavía estaban volcadas sobre las mesas desde el cierre de la noche anterior. Pero en el centro estaba el señor Grayson, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión tallada en piedra. «Buenos días», dijo, con una voz desconcertantemente tranquila. «Me alegra ver que estáis todos de tan buen humor». La confusión se apoderó del grupo. Se suponía que el propietario estaría en un evento de cata de vinos todo el fin de semana. «Cambio de planes», dijo Bryson como si leyera sus pensamientos. «Decidí que había asuntos más importantes que requerían mi atención aquí». Señaló el televisor de pantalla plana montado sobre la barra, que normalmente se usa para deportes durante eventos especiales, y que ahora mostraba una imagen pausada de la cámara de seguridad del comedor. «El restaurante no abrirá hoy», continuó, con un tono engañosamente conversacional. «En lugar de eso, estamos teniendo una reunión de personal. Asistencia obligatoria». El chef Louise atravesó las puertas batientes de la cocina y su rostro se oscureció al ver a Grayson. «¿Qué está sucediendo?» «Perfecto momento, Luis. Por favor, todos, tomen asiento». El personal intercambió miradas nerviosas mientras bajaban las sillas de las mesas. Maya y Ellie llegaron juntos, vacilando al percibir la tensión en la habitación. El señor Grayson esperó hasta que todos estuvieran sentados. El silencio se prolongó de manera incómoda. Luego, sin preámbulos, presionó el control remoto. La pantalla del televisor cobró vida y mostró imágenes en alta definición de Sach escondiendo los productos de limpieza en su coche.
Amanda coloca el dibujo de la tripulación en el tablero de anuncios y varios miembros del personal se ríen mientras observan a Hank buscando sus pertenencias. Nadie se atrevió a hablar mientras continuaba la grabación. Cada insulto susurrado, cada broma cruel, cada momento de burla se desarrolló con una claridad condenatoria. Cuando el video llegó al incidente del vino derramado de anoche, varios miembros del personal se movieron incómodos en sus asientos. La grabación terminó y el señor Grayson dejó el control remoto con deliberado cuidado. Una visión interesante, ¿no te parece? Su voz permaneció extrañamente tranquila. 3 semanas de metraje. 3 semanas viendo a adultos comportarse como matones del patio de la escuela. Amanda fue la primera en recuperarse. Señor Grayson, simplemente nos estábamos divirtiendo un poco. Hank entendió. Hank entendió perfectamente lo que estaba pasando. Grayson la interrumpió. Pero tengo curiosidad de saber qué le hizo pensar que entendería o toleraría este comportamiento en mi establecimiento. Satch se inclinó hacia adelante con su sonrisa más encantadora. Mira, jefe, quizá las cosas fueron un poco demasiado lejos anoche, pero Amanda, interrumpió Grayson como si Satch no hubiera hablado. Llevas 3 años con nosotros. Durante ese tiempo, he pasado por alto tus ocasionales groserías con el personal de cocina porque tu servicio al cliente era impecable. Pero esto, se golpeó la palma de la mano con el control remoto. Esto cruza todos los límites de la decencia humana básica. Se giró para mirar al camarero. Zack, tus conexiones familiares. Te consiguieron este puesto, y tus habilidades en coctelería te mantuvieron en él a pesar de tu actitud. Pero ninguna cantidad de martinis perfectos justifica lo que acabo de ver. Uno por uno, el señor Grayson se dirigió a cada miembro del personal involucrado en el acoso. Jason, Tina, Marcus y otros 6. Con cada nombre su voz se hacía más fría. Construí este restaurante con 2 principios, dijo finalmente, comida excepcional y hospitalidad genuina. Ninguna de esas 2 cosas puede existir en un entorno contaminado por la crueldad. Metió la mano en su chaqueta y sacó un fajo de sobres. Estos son sus últimos cheques, incluyendo 2 semanas de indemnización. Les daré referencias que indiquen solo sus fechas de empleo, nada más. Están todos despedidos con efecto inmediato. Un silencio de asombro invadió la sala. Amanda abrió y cerró la boca en silencio. Satch se sonrojó profundamente. No pueden hablar en serio, balbuceó el chef Lee. Por un indigente. Tenemos la reserva completa hoy. Nunca he sido más serio, respondió Grayson con serenidad. Y Grayson's está cerrado hasta nuevo aviso. Esto es ridículo, protestó Jason. Somos su personal principal. Están desperdiciando años de... Los desperdiciaron. Grayson interrumpió, y su compostura finalmente se quebró. Cada vez que eligieron la crueldad sobre la amabilidad. Cada vez que abusaron de su posición para atormentar a alguien que percibían como inferior. Ahora, por favor, recojan sus pertenencias y váyanse. Cuando el personal de aturdimiento comenzó a levantarse, Grayson levantó la mano. Maya y Ellie, por favor, permanezcan sentados. La joven camarera y el autobús se quedaron paralizados, con los ojos abiertos por la aprensión, mientras sus colegas pasaban junto a ellos, algunos llorando, otros sirviendo de ira apenas contenida. En cuestión de minutos, solo Maya, Ellie y el señor Grayson permanecieron en el silencioso comedor. Ustedes 2 no participaron en el acoso, dijo Grayson, suavizando un poco el tono. Pero lo presenciaron y no me dijeron nada. Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas. Lo siento, señor Grayson. Debería haber hablado. Sí, deberías haberlo hecho. Estuvo de acuerdo, pero sin rango. Sin embargo, las imágenes de seguridad también mostraron pequeñas bondades. Una manzana dejada en un estante, una toalla ofrecida sin juzgar. Estas cosas importan. Miró su reloj y sonrió por primera vez esa mañana. Ahora, si me disculpan un momento,
Hay alguien a quien me gustaría presentarles adecuadamente esta vez. Grayson caminó hacia las puertas de la cocina y las empujó para abrirlas. Están listos. Maya y Ellie se quedaron congelados en sus sillas, sin saber qué esperar. Las puertas de la cocina se abrieron y apareció Hank, pero estaba casi irreconocible. La barba descuidada desapareció y fue reemplazada por una perilla cuidadosamente recortada que revelaba una mandíbula fuerte. Su cabello, anteriormente oculto bajo un gorro desgastado, ahora estaba peinado con un corte profesional que complementaba sus rasgos. En lugar de la franela gastada, llevaba un traje gris oscuro a medida que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros. Lo más sorprendente fue su postura. La perpetua encorvadura había desaparecido, revelando una presencia alta e imponente. Pero fue su sonrisa, segura, cálida y de alguna manera familiar, la que lo transformó por completo. «Buenos días», dijo, su voz profunda tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Creo que no nos han presentado adecuadamente. Mi nombre es Henry Davis». La boca de Maya se abrió. Ellie dejó caer la servilleta que había estado doblando nerviosamente. «Henry y yo nos conocemos desde que teníamos 10 años». El señor Grayson explicó, dándole una palmada en el hombro al otro hombre con evidente afecto. «Crecimos en la misma calle en Cleveland, fuimos a la universidad juntos y más tarde nos convertimos en socios comerciales». Henry se enderezó los puños, un gesto tan naturalmente elegante que parecía imposible que este fuera el mismo hombre que había estado limpiando trampas de grasa apenas unos días antes. «Richard y yo hemos construido juntos varios negocios exitosos a lo largo de los años». Henry continuó. Cuando Richard mencionó que tenía algunos problemas con la cultura laboral en su nuevo proyecto, sugerí un pequeño experimento. Maya encontró su voz primero. «No eres una persona sin hogar, pero todos te vieron en el paso subterráneo». Henry sonrió. «Actuación de método. Pasé un tiempo allí antes de empezar aquí, creando el personaje. El personal del refugio estaba al tanto. De hecho, son beneficiarios de la iniciativa de vivienda de mi fundación». «¿Fundación?», repitió Ellie débilmente. El señor Grayson señaló las sillas. «Quizás deberíamos sentarnos. Esto podría llevar un momento procesarlo». Mientras se acomodaban alrededor de una de las mesas del comedor, Henry se inclinó hacia adelante. «Tengo 3 restaurantes en Chicago, todos con conceptos de la granja a la mesa similares al de Grayson. Llevamos tiempo planeando expandirnos a esta ciudad, pero necesitábamos el equipo adecuado». Grayson continuó, «No solo trabajadores cualificados, sino personas con el carácter adecuado, personas que traten a los demás con dignidad sin importar su estatus percibido». La insinuación flotaba en el aire. El rostro de Maya se sonrojó de vergüenza. «No hice lo suficiente», susurró. «Vi lo que estaba pasando y casi no hice nada». «Yo tampoco», admitió Ellie, mirándose las manos. La expresión de Henry se suavizó. «Lo que ustedes dos hicieron fue más que nadie. Maya, te vi redirigir la crueldad de Satch siempre que era posible. Ellie, esa manzana que dejaste apareció un día que tenía mucha hambre». Intercambió una mirada significativa con Grayson antes de continuar. Las pequeñas bondades revelan el carácter tan claramente como los grandes gestos. Mostraste empatía cuando no era conveniente ni popular. «Lo que nos lleva a por qué sigues aquí», dijo Grayson. «Henry y yo abriremos 2 nuevos restaurantes en la ciudad en los próximos 6 meses. Necesitaremos gerentes en quienes podamos confiar para establecer el tono adecuado». Maya levantó la cabeza de golpe. «¿Gerentes? Pero solo soy un camarero y Ellie todavía está en el instituto. La edad y la posición son menos importantes que el carácter y el potencial», respondió Henry. «Podemos enseñar habilidades, pero no podemos enseñar decencia». Los ojos de Ellie estaban abiertos de par en par con incredulidad. «Nos estás ofreciendo ascensos después de que no supimos defenderte». «Demostraste conciencia», dijo Henry con firmeza. «Eso es donde comienza el coraje».
El resto se puede desarrollar. Una pregunta rondaba a Maya desde la transformación de Henry. ¿Pero por qué pasar por todo esto? ¿Por qué no entrevistar a la gente con normalidad? Los dos hombres intercambiaron otra mirada y una sombra se apoderó del rostro de Henry. Hace 20 años, antes de nuestro éxito, yo era una persona sin hogar, dijo en voz baja. Durante 8 meses, después de un fracaso empresarial y un divorcio que me dejó sin nada, dormí en refugios bajo puentes donde pudiera encontrar seguridad. Se pasó una mano por la mandíbula, ahora lisa. La experiencia me enseñó que cómo te tratan las personas cuando creen que no tienes nada revela quiénes son en realidad. Richard me dio un trabajo lavando platos cuando nadie más me miraba. Ese trabajo me salvó la vida. Grayson apretó el hombro de su amigo. Y luego salvó mi restaurante en decadencia con las recetas de su abuela y un sentido comercial más agudo que cualquier cuchillo de chef que haya usado. Así que esto no era solo una prueba. Maya se dio cuenta en voz alta. Era personal. Henry asintió. La industria de la restauración puede ser brutal. Largas jornadas, mucho estrés, clientes exigentes. Sin una base de respeto mutuo se vuelve tóxica rápidamente. Lo que sucedió aquí lo demostró. Pero también demostró que la amabilidad puede sobrevivir incluso en entornos hostiles, añadió Grayson, mirando significativamente a los dos jóvenes empleados. El teléfono de Maya vibró con un mensaje. Lo miró automáticamente. Un mensaje de Amanda en un chat grupal del personal. Reunión de emergencia en el Westside Café en el 30. Planeamos llamar a los amigos inversionistas de Grayson para informarles sobre su disparatada ola de despidos. Traigan pruebas de cualquier violación laboral que hayan visto. Sin dudarlo, Maya le mostró el mensaje al señor Grayson. Debería saber lo que están planeando, dijo. Henry sonrió. Y por eso mismo serás un excelente gerente. Ellie se enderezó en su silla, con una sonrisa tímida formándose. ¿Y ahora qué pasa? No, dijo Henry, poniéndose de pie y ajustándose la chaqueta con la confianza despreocupada de un hombre que había encontrado su camino de regreso desde el margen de la sociedad. Reconstruimos, empezando por ustedes dos, asintió Grayson. El restaurante permanecerá cerrado durante 2 semanas. Reentrenamiento. Un cambio de marca y un nuevo comienzo con un equipo que comprende la verdadera esencia de este lugar. ¿Y qué es exactamente?, preguntó Maya, aún intentando procesar las revelaciones de la mañana. Henry y Grayson respondieron al unísono. Dignidad. Las 2 semanas siguientes transformaron no solo al monstruo de Grayson, sino también a Maya y Ellie. El restaurante permaneció cerrado por reformas, pero las obras en el interior iban mucho más allá de la pintura fresca y los nuevos accesorios. Henry Davis se quedó, trabajando junto a ellos a diario, no como el Hank que conocieron al principio, sino como un mentor cuya experiencia y visión los inspiraron a ambos. Maya descubrió un talento natural para el liderazgo al entrevistar a posibles nuevos empleados. Los criterios habían cambiado drásticamente. La experiencia seguía siendo importante, pero Henry la había enfocado en preguntas de carácter que revelaban cómo los solicitantes trataban a los demás cuando nadie los veía. Pregúntales cuál fue su peor día en el sector servicios, sugirió Henry durante una sesión de coaching. Aprenderás más de cómo describen a clientes o compañeros de trabajo difíciles que de respuestas ensayadas sobre sus fortalezas. Ellie, a pesar de su juventud, demostró un ojo extraordinario para los sistemas y la eficiencia. Henry lo puso a cargo de rediseñar el flujo de trabajo de la cocina, una responsabilidad que obligaba al adolescente a trasnochar dibujando diagramas e investigando software de gestión de restaurantes. Tienes un don natural para ser gerente de operaciones, le dijo Henry tras revisar sus propuestas. Eso no se puede enseñar. Una tarde, mientras se tomaban un descanso de la formación de los camareros recién contratados, Maya se armó de valor para plantear la pregunta que la había estado rondando por la cabeza. ¿Por qué darnos esta oportunidad? Es decir, no éramos crueles como los demás,
pero tampoco éramos precisamente héroes. Henry reflexionó sobre ello mientras ajustaba una fotografía enmarcada que colgaba cerca del mostrador del anfitrión. Una imagen en blanco y negro de un Richard Grayson adolescente y él mismo, abrazados frente a un pequeño restaurante. La redención no es solo para quienes han hecho cosas terribles, dijo finalmente. A veces es para quienes reconocen que podrían haber hecho más bien de lo que hicieron. Esa conciencia es donde comienza el crecimiento. La gran reapertura estaba prevista para el viernes por la noche. El nuevo cartel sobre la puerta ya no decía Brayson's Bistro, sino G.H. Previchens, un guiño a la asociación que ahora se hizo pública. En el interior, el espacio se sentía familiar y renovado. Una iluminación cálida iluminó las paredes pintadas en ricos tonos tierra. Las mesas se dispusieron para crear un mejor flujo entre la cocina y el comedor, lo que refleja las mejoras de eficiencia de Ellie. Pero el cambio más llamativo colgaba prominentemente en la pared cerca de la entrada, una simple placa de madera con letras doradas. La amabilidad es la única calificación verdadera aquí. 2 horas antes de la apertura, Maya se encontraba con su nuevo blazer ajustando las etiquetas con los nombres del nuevo personal. En cuanto a la jefa de piso, había reunido un equipo diverso, meseros experimentados junto con recién llegados ansiosos por aprender, incluidas 2 personas del mismo refugio donde Henry se había alojado una vez. Nervioso. Ellie preguntó, con el portapapeles en la mano mientras marcaba los elementos de su lista de preparación. A sus 17 años, parecía casi cómicamente joven para su placa de subgerente, pero su actitud segura ya se había ganado el respeto del personal de cocina. Mia admitió aterrorizada. Pero el tipo bueno estaba aterrorizado. Richard Grayson salió de su oficina, con Henry Davis a su lado. Ambos hombres habían estado respondiendo llamadas de prensa durante toda la semana. Lo que comenzó como un chisme de la industria local sobre el despido masivo se convirtió en una historia viral cuando un cliente que presenció el incidente del derrame de vino lo compartió en línea. Las reservas ya están completas para las próximas 3 semanas, anunció Grayson. Y no solo por la publicidad. La gente quiere apoyar lo que defendemos. Henry asintió. Hablando de eso, hay alguien aquí a quien me gustaría que todos conocieran. Abrió la puerta principal y vio a un hombre de unos 30 años con aspecto nervioso, agarrando una pequeña bolsa de lona. Este es James. Se unirá a nuestro equipo de lavado de platos. El personal le dio una cálida bienvenida, tal como les habían enseñado a hacerlo, no con la cortesía forzada que había caracterizado al viejo Grayson, sino con genuino respeto. Maya notó el ligero temblor en el apretón de manos de James, la mirada penetrante que le recordó los primeros días de Hank. Reconoció las señales de alguien que había sido tratado como invisible durante demasiado tiempo. Déjame mostrarte dónde poner tus cosas, dijo cálidamente. La comida del personal está lista en 30 minutos. El chef Gabriel prepara la mejor comida de la ciudad antes del turno. Cuando comenzó el servicio de cena, el restaurante bullía con una energía diferente a la anterior. El nuevo personal se movió con propósito y coordinación, tratándose entre sí con el mismo cuidado que mostraban a los huéspedes. Cuando un nuevo camarero confundía los pedidos en lugar de burlarse, recibía la ayuda tranquila de sus compañeros de equipo. Cerca de la hora de cierre, Henry encontró a Maya observando el comedor con exhausta satisfacción. «Lo hiciste bien esta noche», dijo. «¿Cómo se siente?» Ella consideró la pregunta. «Como si estuviéramos construyendo algo que importa». Él asintió. «Así nos sentíamos Richard y yo hace 20 años. El negocio de la alimentación es en realidad un negocio de personas. Todo lo demás son solo detalles». A la mañana siguiente, un equipo de noticias local llegó para entrevistar a Grayson y Henry sobre la historia que había capturado la imaginación de la ciudad. Mientras las cámaras se instalaban en el comedor, Henry tomó a Maya y Ellie aparte. «Ellos también querrán hablar contigo», dijo. «Eres una parte crucial de esta historia». «Nosotros». Ellie pareció sobresaltado.
No hicimos nada especial. Ahí es donde te equivocas, respondió Henry. En un mundo donde la crueldad es común, la decencia básica se vuelve extraordinaria. Recuerda que algún día, cuando estés a cargo de tus propios negocios, Maya parpadeó. Nuestros propios lugares. Henry sonrió. Ese es el verdadero plan de expansión. Encuentra personas que tengan habilidades y corazón. Capacítelos completamente y luego ayúdelos a convertirse en propietarios. ¿Cómo crees que Richard y yo pasamos de tener un solo restaurante a tener 7 restaurantes en 3 ciudades? Cuando las luces de la cámara se encendieron y el entrevistador comenzó a explicar cómo una simple decisión de contratación se había convertido en un mensaje viral sobre la dignidad en el lugar de trabajo, Maya captó la atención de James mientras pulía vasos detrás de la barra. El exhombre sin hogar, ahora bien afeitado, bien vestido y erguido, le dedicó un pequeño gesto de reconocimiento. En ese momento comprendió lo que realmente estaban construyendo. No solo un restaurante, sino un lugar donde la transformación era posible para sus huéspedes, su personal y quizás incluso para la industria misma. La placa captó la luz de la mañana cuando la cámara de noticias la recorrió. La amabilidad es la única verdadera calificación aquí. Palabras que lo cambiaron todo.